me llamo Margarita. Tengo 68 años, y vivo sola desde hace 15. En una casa de una planta con jardín delantero que yo misma cuido, y paredes gruesas que huelen a sopas lentas, a silencio, a cosas que no se olvidan pero ya no se dicen. Nunca me gustaron los adornos inútiles, por eso todo en esta casa tiene una razón de ser. La mesa del comedor siempre con 4 sillas, aunque ya nadie se siente ahí. Los manteles blancos. La radio en la cocina. Las fotos en el pasillo, ordenadas por etapas, como si el tiempo se pudiera clasificar por marcos. Mi hijo, Mauricio, se casó joven. Bueno, joven para mí. 29. Con una muchacha callada, muy limpia, muy correcta. Se llama Irene. Nunca nos llevamos mal, pero tampoco bien. Nos tratamos con esa cortesía que es más pared que puente. Cuando se mudaron a esta casa, mi casa, yo todavía dormía en la habitación del fondo. Me ofrecieron la recámara principal, pero yo ya tenía mi rincón, mi silla, mi lámpara. Al año, me fui al rancho de mis padres, a las afueras de San Gregorio, y les dejé la casa. No como regalo, no oficialmente. Pero se las dejé. Porque me pareció justo. Esperé mucho el primer nieto. Ellos lo sabían. Se los dije muchas veces, con el mismo tono que uso para las lluvias fuertes o para los días festivos. No una súplica, pero sí un deseo que no disimulaba. Cuando Irene quedó embarazada, lloré en la cocina, sin ruido, con las manos sobre la mesa. Compré estambres. Blanco, gris, verde seco. Me volví a aprender las canciones de cuna. Empecé a revisar mis fotos con Mauricio de bebé, como si pudiera preparar mi corazón. El día que nació, desperté antes del sol. Sentí algo en el pecho, una presión tibia, no dolorosa, pero firme. Supe que ya había llegado. Me vestí con una blusa azul que guardo para momentos importantes y preparé café sin azúcar. Eran casi las 8 cuando sonó el teléfono. Mamá, dijo Mauricio, con voz rara. Ya nació. Todo bien. Es precioso. Yo no podía decir nada. Lo imaginaba con la piel arrugada y las manos diminutas. Esperé a que me dijera cuándo podía ir. Pero mejor espérate unos días, añadió rápido. Todos estamos con gripa. Fiebre, tos. No queremos que te expongas. Me quedé en silencio. Claro, hijo. Cuiden al bebé. A ti también. Colgamos. No lloré. Solo me quedé ahí, de pie junto a la cafetera apagada. Pensé que era lógico. Yo tengo problemas respiratorios, lo saben. Un virus podría complicarme todo. Pasé el resto del día doblando ropa que ya estaba doblada. Saqué el suéter blanco que le tejí, lo dejé sobre la mesa del comedor. Fui al mercado y compré pan dulce, aunque no tenía hambre. Me acosté temprano. Soñé con un niño que no tenía rostro, pero sí un gorrito gris con orejas de oso. No volví a llamar. Esperé. Revisaba el teléfono, por si acaso. A los 3 días, llegó una foto por mensaje. El bebé dormido. En una cobijita con estrellas. No decía nada más. Ni peso, ni nombre. Una semana después, bajando del transporte en la plaza, me crucé con doña Chayo, la vecina de ellos. Me abrazó como si nada. ¿Por qué no fuiste al cumpleaños del bebé? Dijo. Estuvo hermoso. Toda la familia, hasta los primos de fuera. Parecía boda. No supe qué contestar. Solo sonreí. Me fui sin comprar nada. En casa, me serví café frío. Me senté frente al suéter blanco. Y supe. Durante días no dije nada. No a Mauricio, no a nadie. Caminaba más lento. Me dolía un poco el hombro, pero no era eso lo que me hacía sentarme con más frecuencia. Era otra cosa. Algo que se quedó suspendido entre el suéter sobre la mesa y la taza que no quise lavar. Lo dejé todo como estaba, como si al no moverlo pudiera fingir que lo que pasó tampoco se movió. Me hablaba poco. Me hablaba menos. Cuando era joven,
me peleaba con mi madre por cosas pequeñas. Por los frijoles quemados, por la hora de llegada, por cómo colgaba la ropa. Una vez me dijo, con los ojos muy quietos, el olvido empieza con la costumbre. En ese momento no entendí. Ahora sí. Ahora me doy cuenta de que uno no es apartado de golpe. Primero dejan de decirte lo importante. Después dejan de preguntarte. Y un día, simplemente, te conviertes en alguien a quien se le avisa, pero no se le incluye. Mi hijo vive en la casa que yo construí con su padre. Con nuestras manos, con los ahorros de 20 años, con los planos que un amigo ingeniero nos hizo sin cobrarnos. Ahí lloró su primera fiebre, dio su primer paso, aprendió a amarrarse los zapatos. Yo dormía con la puerta entreabierta por si lloraba en la noche. Ahora él duerme allí, con su familia. Y yo estoy acá, en este rancho callado, rodeada de árboles que no conocen mi nombre. No es rencor lo que siento. No todavía. Es otra cosa. Una mezcla de cansancio y sorpresa. Me cuesta creer que sea yo la que sobre. Que en esa fiesta, donde hubo velas, regalos, mesas con comida, nadie haya notado mi ausencia. O peor, que sí la notaron, y que no importó. Pensé en llamar. En decir algo. En preguntar, con ese tono de madre que todo lo suaviza. ¿Pero para qué? Ya no tengo edad para mendigar explicaciones. Lo que no se dice, también se escucha. Y lo que se oculta, pesa más que lo evidente. Esa noche saqué la caja de los papeles. Los del terreno, los de la casa. Todo sigue a mi nombre. Cuando me fui, no hice traspasos. Pensé que era innecesario. Que no hacía falta formalizar lo que era obvio, que esa casa era de ellos. Que yo ya estaba en otra etapa. Pero el papel es terco. Y los recuerdos más. Dormí poco. Soñé con mi hijo, de niño, escondido en el armario porque había roto un jarrón. Me decía, no quería que te enojaras, mamá. Y yo lo abrazaba, le decía que todo estaba bien. Que lo importante era que no se hubiera lastimado. Al despertar, ya lo tenía decidido. No con rabia. Con certeza. Si ya no soy parte de su vida, tampoco tengo por qué sostener su techo. Si no hay espacio para mí en esa mesa, entonces tampoco debe haberlo en mis cuentas. No es venganza. Es consecuencia. Fui al pueblo y le pedí a Ernesto, el abogado, que viniera al rancho. Le dije que necesitaba poner la casa en venta. Me miró raro. ¿Estás segura, doña Margarita? Sí, le dije. Ya tomé la decisión. ¿Mauricio sabe? No hace falta que sepa. No aún. Tomó los papeles, los revisó. Me dijo que el proceso era sencillo, que en menos de una semana podíamos tener comprador, si no me importaba bajar un poco el precio. No me importaba. Yo no buscaba ganancia. Buscaba cerrar algo. Terminar de entender que los lazos de sangre no siempre son puentes. A veces también son puertas que se cierran sin ruido. Esa tarde barrí el porche. Regué las macetas. Acomodé los papeles sobre la mesa, junto al suéter blanco. No lloré. No lo he hecho desde ese día en la cocina. Pero esa noche, me senté en la cama y, por primera vez, me pregunté si mi madre tenía razón. Si el olvido de otros empieza con la costumbre. Y si el propio empieza con un acto de amor mal correspondido. Las cosas avanzaron con una rapidez que me sorprendió. Ernesto publicó el anuncio esa misma noche. A la mañana siguiente, ya teníamos 3 interesados. 2 de fuera, 1 del mismo barrio. Gente con ojos jóvenes, con manos ansiosas por llenar un espacio que para mí ya era vacío. Yo les abría la puerta, les mostraba los rincones con una voz que no era mía. Les hablaba de la ventilación, de la orientación, del aljibe, del naranjo que da frutos cada noviembre. No mencionaba a Mauricio. No decía que ahí dio sus primeros pasos, que ahí colgó su bata de la secundaria, que ahí lloró por una niña de prepa. No decía que ahí viví mis años más llenos, y también mis más vacíos. 3 días después, firmamos con uno de ellos.
Un ingeniero de Guadalajara. Le gustó el patio. Dijo que quería criar a sus hijos cerca de árboles. Me ofreció el pago de contado. Acepté. Firmamos en la notaría del centro. Al salir, me ofreció la mano. Se la estreché con firmeza. No fue un acto de fuerza. Fue de cierre. Esa noche dormí en paz. Desperté temprano y preparé mi café. No revisé el celular. No pensé en nada más. Me senté en el porche, vi la luz filtrarse entre los árboles, y respiré hondo. Pensé que eso era empezar de nuevo, aunque uno ya esté viejo. Al cuarto día, el nuevo dueño tocó la puerta del que había sido mi hogar. Mauricio abrió, en pijama. Me lo imagino con cara de confusión, el niño que fue aún metido en los gestos. El hombre le entregó los papeles. Le explicó con cortesía que tenía 3 días para desocupar. Que era el nuevo propietario. Que así estaba estipulado. Me lo imagino leyendo, releyendo. Buscando algo que no estuviera ahí. Luego, seguramente, corriendo al teléfono. Mi celular sonó a las 5 de la tarde. Lo vi y no respondí. Esperé a que llamara otra vez. Lo hizo. Lo dejé sonar. La tercera vez, contesté. Mamá. ¿Qué pasa? Un hombre vino, dijo que compró la casa. Que tenemos que salir en 3 días. ¿Es verdad? Su voz era alta, descolocada. Como si de pronto se hubiera dado cuenta de algo. Sí, dije. ¿Pero por qué? ¿Por qué harías eso? No dije nada al principio. Solo miré el patio, el café ya frío, las ramas del nogal moviéndose apenas. Porque ya no soy bienvenida ahí, Mauricio. Y si no soy bienvenida, no tengo por qué seguir siendo tu techo. Silencio del otro lado. Mamá, eso no es así, nosotros solo. ¿Tú solo qué? ¿Te olvidaste? ¿Te dio pena? ¿O simplemente ya no importo? Quiso hablar. No lo dejé. Ese fue mi regalo. Mi respuesta. Mi forma de decirte que entendí. Colgué. No volvió a llamar ese día. Ni el siguiente. Supongo que estaba empacando. Supongo que maldijo. Que se enojó. Que me imaginó con rabia. Pero no fue rabia. Fue claridad. Después de tantos años, después de tantas renuncias pequeñas, al fin tuve una certeza. No me querían ahí. Entonces ya no estarían ahí tampoco. En la noche, puse el suéter en una caja. Lo envolví con papel suave. No para enviarlo. Solo para guardarlo. Como quien envuelve una herida que ya no sangra, pero que aún duele. Dormí con la radio encendida. Viejas canciones. Boleros. Valses. Voces que me hablaban de tiempos donde las madres aún eran el centro, no la orilla. Pensé en mi madre otra vez. En cómo me miraba cuando me iba de casa sin decir adiós. En cómo una mujer aprende, con los años, a tragarse las palabras. A morderse los gestos. Hasta que un día, simplemente, actúa. Y nadie lo ve venir. 3 días después, el silencio se rompió. No con una llamada, sino con un mensaje. Ya salimos. Solo quería decirte que no entiendo, pero respeto tu decisión. No respondí. No porque no tuviera nada que decir, sino porque todo ya estaba dicho. En cada espera. En cada ausencia. En cada excusa. Las palabras son la última capa de las cosas, y a veces ya no alcanzan. El ingeniero me llamó esa misma tarde. Me dijo que ya tenía las llaves. Que agradecía la rapidez. Que si alguna vez pasaba por ahí, estaba invitada a ver lo que haría con el jardín. Dije que sí. Pero sabía que no iría. Ya no era mi casa. Ya no era mi historia. Empaqué mis cosas sin apuro. No tenía mucho. Algunas mantas, libros, fotos en blanco y negro. El espejo del baño que siempre me pareció más honesto que los demás. Guardé todo con cuidado.
sin nostalgia. Cada objeto tenía su tiempo, y yo ya estaba fuera del suyo. Lo difícil fue el suéter. Lo volví a sacar. Lo puse sobre la cama. Lo miré largo rato. Pensé en enviarlo. Pensé en dejarlo en la puerta, sin nota. Pero algo en mí dijo que no. Que ese suéter era mío. No como prenda, sino como gesto. Como símbolo. Era la prueba de lo que esperé. Y también de lo que no llegó. Llamé a una conocida del pueblo. Le pregunté si podía recomendarme una casa en renta. Me ofreció una pequeña, cerca del río, con un huerto detrás y un corral vacío. Fui a verla al día siguiente. Olía a humedad y a tierra. Las paredes eran ásperas, pero firmes. El techo no tenía goteras. La cocina era mínima, pero tenía una ventana que daba a los álamos. Me gustó. Firmamos el trato. Pagué el mes por adelantado. A la semana siguiente ya dormía ahí. No como quien escapa, sino como quien se muda de piel. Cambié las cortinas. Lavé los pisos. Planté unas semillas que me dio mi vecina. Habas y zanahorias. Algo para ver crecer, aunque lento. Aunque tome tiempo. A veces, en las mañanas, me siento en una banca de madera frente al huerto. Escucho a los gallos de otras casas. Veo pasar a los niños que van a la escuela en bicicleta. Nadie me saluda por mi nombre, pero eso también es libertad. Ser otra. Ser solo una señora más. Sin etiquetas. Sin peso. Un domingo por la tarde, sonó el teléfono. Era Irene. No la había visto desde la boda. Me dijo que solo quería decirme que lamentaba lo sucedido. Que no había sido su intención. Que pensaron que estaban haciendo lo correcto, cuidándome. Que no imaginaron que lo tomaría tan a pecho. ¿A pecho? Le dije, con una voz que me sorprendió por su calma. Irene, yo di mi casa. Mi historia. Mi techo. ¿Y tú crees que lo que duele es una gripa? No respondió. Solo suspiró. Yo también. No llamé para discutir, dijo. Solo, no quiero que esto quede así. Para el niño. Para ti. El niño no me conoce, Irene. Pero puede conocerte. No soy un mueble que se desempolva cuando conviene. Soy su abuela. O lo era. Colgamos sin decir adiós. No con rabia, sino con ese tipo de silencio que se instala cuando ya no hay terreno común. Cuando una parte quiere reconstruir algo con palabras, y la otra ya no confía en los cimientos. Esa noche dormí poco. Me senté en la cama y pensé en lo que había hecho. No me arrepentía. Pero dolía. Como duele cualquier cosa que alguna vez se quiso mucho. Como duele soltar. El suéter seguía conmigo. En una caja, al fondo del armario. No lo toqué. No lo moví. Solo lo dejé estar. Como se deja estar lo que no sabemos si guardar o dejar ir. Pasaron los meses. El rancho se volvió rutina. Los días empezaban con café de olla y pan duro que remojaba despacio, como si así pudiera estirarse el tiempo. Aprendí a vivir sin ruido. Sin visitas. Sin promesas. Las plantas crecían lentas. Yo también. A veces pensaba en Mauricio. No con rabia. Con esa mezcla de ternura vieja y decepción fresca que se reserva para los hijos. Quería escribirle, decirle que todo esto no era castigo, sino claridad. Pero no lo hice. Aprendí que el silencio, cuando se sostiene, también habla. Un día de junio recibí una carta. Sí, una carta. Escrita a mano, con letra apretada. Era de Mauricio. Me decía que seguían en casa de su suegra, que estaban buscando algo más. Que el niño ya gateaba. Que a veces lo miraba y pensaba en mí. Que si podía venir un domingo, solo él, sin nadie más. Para hablar. No supe qué responder. Guardé la carta en la alacena, junto al azúcar. La leí varias veces.
Cada palabra parecía escrita con cuidado, como si le costara. Como si doliera. Pasaron 2 semanas. Un domingo por la mañana, oí un motor viejo. Me asomé por la ventana. Era él. Mauricio. Bajó del coche con una bolsa de pan en la mano. Tenía el cabello más corto, más canas en las sienes. No traía al niño. Ni a Irene. Solo a sí mismo. Lo invité a pasar. Se sentó en la banca del porche. No hablamos mucho al principio. El aire olía a albahaca. Hice café. Serví 2 tazas. Ninguna mano temblaba. No supe qué hacer, dijo. Ese día. Lo del cumpleaños. Asentí. No dije nada. Pensé que era lo mejor. Que te cuidábamos. No me cuidaban. Me escondieron. Bajó la mirada. Jugó con el borde de la taza. No fue idea de Irene. Fui yo. No quería arriesgarte. Me arriesgo todos los días, Mauricio. Al vivir. Al esperar. Al confiar. El silencio cayó como un mantel sobre la mesa. No incómodo. Solo necesario. ¿Te duele que ya no vivamos en la casa? Me duele que no hayas entendido por qué. Ahora lo entiendo. Lo miré. No como madre. Como mujer. Como alguien que, después de tanto dar, decidió detenerse. ¿Qué quieres, hijo? Ver si todavía hay algo que podamos reparar. Pensé en el suéter. En la caja. En los días grises. En las veces que esperé sin razón. No sé, le dije. Pero sentarse y hablar ya es más de lo que hiciste antes. Se quedó un rato más. Hablamos poco. Del clima. De las plantas. De la escuela del niño. No prometimos nada. No hicimos planes. Solo compartimos el tiempo. Cuando se fue, no lloré. Solo me senté en la banca y miré el camino de tierra. Pensé en las raíces. En cómo unas crecen hondo y otras se pudren al primer cambio de estación. Esa noche saqué el suéter. Lo coloqué sobre la cama. Lo toqué con los dedos. No sabía qué hacer con él. No tenía respuestas. Solo certezas pequeñas. Como que ya no quería cargar más con lo que no era correspondido. Lo doblé con cuidado. Lo puse en una bolsa. Al día siguiente fui al centro comunitario. Pregunté si había algún bebé que necesitara ropa. Una mujer me dijo que sí. Una niña de 15 había parido hacía poco. Vivía con su madre. No tenían mucho. Le di el suéter. No dije que era para mi nieto. Solo que era nuevo. Que estaba hecho con amor. Salí de ahí con las manos vacías. Pero más ligera. Volví al rancho. Preparé caldo. Me senté bajo el nogal. El sol caía lento. El viento traía olor a tierra húmeda. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que la herida no desaparecía, pero ya no mandaba. La vida seguía. Pero ahora, era mía.